¿Quién les enseñó a hablar así?, preguntó la jueza, sin poder evitar que su voz se quebrara por primera vez en 30 años de carrera. Daniela, con apenas 7 años, sostuvo la mirada con una madurez que heló el aire en la sala. Nadie. Solo escuchamos a mamá llorar por las noches. Y eso fue suficiente. No hubo respiro. Ni un murmullo. Ni un pestañeo. Solo ese silencio atronador que cae cuando la verdad es demasiado pura para discutirse. El tribunal entero parecía haber olvidado cómo se respiraba. Hasta la abogada de oficio que había entrado de último momento dejó caer la pluma con la que tomaba notas, como si de pronto se hubiera dado cuenta de que el veredicto ya no estaba en manos de ningún adulto presente. Todo había comenzado unas horas antes, con el eco de las campanas de la iglesia de Santa Elena fundiéndose con los pasos pequeños y decididos de dos niñas idénticas, vestidas con la misma falda azul de algodón, el mismo suéter remendado y la misma cinta rosa deshilachada anudada con esmero en sus trenzas. El pueblo entero se había volcado esa mañana a la plaza, no por curiosidad morbosa, sino por algo más antiguo y profundo, por esa intuición ancestral que le dice a una comunidad cuando se está a punto de escribir una historia que no se va a olvidar. ¿Quién les enseñó a hablar así?, preguntó la jueza, sin poder evitar que su voz se quebrara por primera vez en 30 años de carrera. Daniela, con apenas 7 años, sostuvo la mirada con una madurez que heló el aire en la sala. Nadie. Solo escuchamos a mamá llorar por las noches. Y eso fue suficiente. No hubo respiro. Ni un murmullo. Ni un pestañeo. Solo ese silencio atronador que cae cuando la verdad es demasiado pura para discutirse. El tribunal entero parecía haber olvidado cómo se respiraba. Hasta la abogada de oficio que había entrado de último momento dejó caer la pluma con la que tomaba notas, como si de pronto se hubiera dado cuenta de que el veredicto ya no estaba en manos de ningún adulto presente. Todo había comenzado unas horas antes, con el eco de las campanas de la iglesia de Santa Elena fundiéndose con los pasos pequeños y decididos de dos niñas idénticas, vestidas con la misma falda azul de algodón, el mismo suéter remendado y la misma cinta rosa deshilachada anudada con esmero en sus trenzas. El pueblo entero se había volcado esa mañana a la plaza, no por curiosidad morbosa, sino por algo más antiguo y profundo, por esa intuición ancestral que le dice a una comunidad cuando se está a punto de escribir una historia que no se va a olvidar. Clara Montero, su madre, ya estaba dentro. Sentada sola, en silencio, con los nudillos blancos de tanto apretar el pañuelo que había bordado con sus iniciales cuando aún soñaba con un matrimonio feliz. Su rostro, avejentado por el sacrificio, era el de una mujer que ya había perdido muchas veces, pero que aún conservaba la dignidad de quien nunca se rindió. Había criado sola a sus hijas desde que Rafael, su esposo, las abandonó una madrugada sin despedida, dejándole solo una deuda y una nota donde decía que no estaba hecho para la pobreza. Ahora, 3 años después, Rafael regresaba, no para pedir perdón, sino para exigir la custodia total de las gemelas. Y lo hacía con traje planchado, sonrisa ensayada y un abogado de prestigio a su lado. Afirmaba que Clara no tenía medios, ni educación, ni estabilidad para criarlas. Que merecían más. Más ropa, más juguetes, más futuro. Lo que no decía es que nunca las había visitado. Que no recordaba cuál de las dos tenía asma. Que jamás les había preguntado cómo se sentían. Solo aparecía ahora, justo cuando su vida acomodada en la ciudad podía presumir de una casa grande con jardín. El abogado, don Ernesto Salazar, comenzó a desplegar pruebas como si fueran cartas ganadoras, recibos de sueldo, certificados de salud, fotos de una habitación pintada de rosa con literas nuevas. Todo perfectamente presentado. Clara, en cambio, no tenía nada de eso. Solo sus manos callosas y la mirada baja. Intentó hablar. Tartamudeó. Dijo que había vendido su máquina de coser para pagar las vacunas. Que pasaba noches enteras zurciendo camisas ajenas para que las niñas tuvieran comida caliente. Que las había amado con cada fibra de su cuerpo. Pero sus palabras eran ahogadas por los tecnicismos de Ernesto, por su tono doctoral, por las cifras que llenaban cada oración como si el amor pudiera cuantificarse. El ambiente en la sala se fue volviendo áspero, irrespirable. Algunos vecinos bajaban la mirada, sintiendo que la balanza se inclinaba irremediablemente hacia quien tenía más ceros en la cuenta bancaria. Hasta que ocurrió. La puerta se abrió con un chirrido seco. Las miradas giraron. Y allí estaban. Daniela y Sofía. Entraron tomadas de la mano, como dos reflejos caminando sincronizados, con los labios apretados y un cuaderno decorado con crayones contra el pecho. Se detuvieron en el centro exacto de la sala, sin pedir permiso. Sin titubear. Fue Sofía la que habló primero. Perdón, señora jueza. No sabíamos si podíamos entrar. Pero tenemos algo que decir. ¿Dónde está la señora encargada de cuidarlas?
preguntó una funcionaria, levantándose. Con doña Rosa. Pero nosotras decidimos venir, interrumpió Daniela. Porque esto es sobre nosotras. La jueza Rivas, mujer rígida de rostro esculpido por años de juicios complejos y veredictos difíciles, no tenía fama de flexible. Sin embargo, se inclinó ligeramente hacia adelante, como si algo en la voz de esas niñas la hubiera desarmado en un solo instante. Hablen, dijo. Pero rápido. Sofía abrió el cuaderno. Estaba lleno de dibujos y recortes pegados con cinta. Habían copiado párrafos de libros de derecho infantil, garabateado resúmenes, dibujado diagramas con flechas que explicaban que era un juicio justo. Habían hecho su propia presentación legal, usando los colores que les había prestado doña Rosa, la vecina que les contaba historias por las tardes mientras Clara terminaba encargos de costura. Sabemos que no somos adultas, comenzó Daniela. Pero sabemos lo que es estar tristes. Sabemos lo que es que alguien te abrace cuando tienes fiebre. Sabemos lo que es que alguien te mire como si fueras el regalo más grande del mundo, aunque solo hayas traído un dibujo hecho con crayón. Sofía mostró una página donde habían pegado un artículo viejo de periódico que hablaba sobre el derecho de los niños a vivir con quien les diera amor. Con voz temblorosa, explicó cómo su madre les leía cada noche, cómo les hacía prometer que serían buenas personas aunque no tuvieran dinero. Daniela añadió que su madre nunca mentía, ni siquiera para hacerla sentir mejor cuando todo se venía abajo. Que la había visto llorar en silencio porque no podía comprar leche, pero que aún así les preparaba agua con azúcar como si fuera un postre especial. Papá se fue, dijo Sofía, bajando la mirada. Y cuando volvió, no sabía que a Daniela le dan miedo los truenos, ni que a mí me asusta dormir sola. No nos conoce. Pero mamá nos escucha incluso cuando no decimos nada. El silencio era ahora absoluto. El abogado de Rafael se removía en su asiento, incómodo. Rafael miraba al piso. Clara sollozaba en silencio, conteniéndose para no derrumbarse por completo. Y entonces, sin previo aviso, Daniela hizo la pregunta que nadie había osado formular en voz alta. ¿Usted cree que el dinero vale más que el amor, señora jueza? No fue una acusación. Fue una pregunta honesta. Una que retumbó contra las paredes del juzgado como un trueno inesperado. La jueza Rivas cerró los ojos por un momento, respiró profundo y ordenó un receso. Y así terminó la primera parte de lo que aquel pueblo jamás olvidaría. Porque ese día, en esa sala desgastada por el tiempo, no ganaron los argumentos ni los títulos ni los trajes caros. Ganaron dos niñas que solo sabían una cosa: a veces, el amor no necesita traducción legal. Solo necesita ser dicho en voz alta por quien lo ha sentido de verdad. El eco de aquella última pregunta seguía flotando en la sala incluso cuando la jueza Rivas ya se había retirado. Nadie hablaba, y sin embargo, todos lo hacían desde adentro. La pregunta de Daniela se había instalado como un peso invisible sobre cada corazón presente. No era solo una cuestión judicial. Era una herida abierta. Un espejo. Un juicio moral que desbordaba las paredes del tribunal. Y en ese instante, incluso quienes creían tener una opinión firme comenzaron a tambalearse por dentro. Clara, con las manos aún temblorosas, se había hundido en el banco de madera como si sus piernas ya no recordaran cómo sostenerla. Las niñas se acomodaron a cada lado de ella, abrazándola, y aunque no lo sabían, esa imagen se clavó en la memoria de todos los presentes. Era una imagen imposible de ignorar, una madre vencida en cuerpo, pero no en alma, protegida por sus dos hijas pequeñas, como si el amor hubiera invertido los roles por un momento. Rafael permanecía en su lugar, tenso, inexpresivo, con los labios apretados. Su nuevo abogado, don Ernesto, murmuraba algo al oído, probablemente buscando formas de invalidar lo sucedido. Pero por primera vez, Rafael no respondía. Tenía los ojos clavados en el cuaderno de las gemelas, como si cada dibujo fuera un puñal dirigido a su conciencia. El receso se extendía y la tensión crecía. Doña Rosa, desde las gradas, había tomado la mano de otra vecina y susurraba con orgullo. Ella sabía lo que nadie más sabía, que aquellas niñas no habían actuado por impulso. Llevaban meses preparando todo. Preguntando. Investigando. Observando cada movimiento de los adultos. No lo habían hecho por rebeldía, ni por drama. Lo habían hecho porque sabían que su madre no tenía más armas que su cariño. Y eso, en un tribunal de leyes frías, no siempre bastaba. Una hora después, la puerta lateral volvió a abrirse. Todos se pusieron de pie. La jueza regresó con paso firme, pero el gesto ya no era severo. Había una sombra de emoción en sus ojos, y la forma en que miró a las niñas al sentarse dejó claro que algo se había movido en su interior. Antes de emitir el veredicto,
pidió a ambas partes que presentaran cualquier última palabra. Don Ernesto se levantó y repitió, con voz pausada, los argumentos de siempre, que el bienestar material debía pesar más que la emotividad infantil, que las niñas no entendían las consecuencias reales, que el Estado debía garantizar su futuro, no su presente emocional. Pero esta vez, su discurso sonaba hueco, como una sinfonía que había perdido su música. Nadie lo interrumpió, pero tampoco nadie asintió. Cuando terminó, Clara intentó ponerse de pie. Le costó. Sus rodillas flaqueaban, pero sus hijas la ayudaron. Se levantó y no dijo mucho. Solo una frase. Una frase que desarmó lo que quedaba de frialdad en la sala. No soy perfecta, dijo. Pero soy su casa. Eso fue todo. No necesitaba más. La jueza asintió y abrió el cuaderno donde había escrito su decisión. Pero justo cuando iba a hablar, un guardia del tribunal se acercó y le susurró algo al oído. El rostro de la jueza cambió. Frunció el ceño. Levantó la mirada, seria, y pidió a todos que permanecieran en sus asientos. Luego pidió que entrara la nueva testigo. La puerta volvió a abrirse, y por ella entró una mujer de mediana edad, bien vestida, con expresión contenida. Era Lucía Méndez, trabajadora social del distrito, encargada de realizar informes en casos de custodia. Todos la conocían. Y nadie la había visto en el juicio hasta ahora. Según explicó, había sido llamada de urgencia por recomendación de un contacto anónimo. La jueza le permitió hablar. Y lo que dijo cambió por completo la percepción de Rafael. Lucía reveló que, semanas antes, había intentado entrevistar a Rafael como parte del proceso de revisión de custodia, pero que éste se había negado a responder ciertas preguntas básicas sobre sus hijas. Que no sabía cuál era la comida favorita de Daniela, ni qué libro prefería Sofía, ni cómo se llamaba su profesora. Que incluso confundió cuál de las niñas tenía un lunar en la mejilla. La estabilidad no es solo un techo, dijo Lucía. Es presencia. Y el señor Rafael ha estado ausente no solo físicamente, sino emocionalmente durante años. El silencio volvió a caer. Rafael se removió en su asiento. Esta vez no parecía arrogante. Parecía avergonzado. Como si por primera vez entendiera que no se trataba de una competencia de recursos, sino de una lucha que ya había perdido antes de empezarla. La jueza pidió unos minutos más. Esta vez, regresó más rápido. Y cuando se sentó, no leyó un papel. Miró directamente a Rafael. ¿Qué busca usted aquí realmente?, preguntó. Rafael no respondió. Solo desvió la mirada. Si lo que busca es redención, este no es el camino, continuó la jueza. Porque redención no es aparecer cuando las cosas van bien, sino estar cuando todo va mal. Y usted no estuvo. Luego miró a Clara. Luego a las niñas. Este tribunal, comenzó, pero su voz se quebró. Este tribunal reconoce que la justicia, a veces, no se encuentra solo en los libros, sino en las pequeñas voces que aún creen en ella. Y en ese instante, antes de dictar el fallo, ocurrió algo que nadie esperaba. Daniela se levantó. Caminó hasta su padre. Se detuvo frente a él. Y le tendió la mano. No te odio, le dijo. Pero no quiero ir contigo. La voz no era agresiva. No era vengativa. Era serena. Inquebrantable. Rafael tragó saliva. Tomó la mano, pero no pudo decir nada. Su labio inferior temblaba. Sofía se acercó y se paró junto a su hermana. No dijo nada. Solo tomó la otra mano de Clara. Y así, las tres formaron un puente que nadie podía romper. Una niña con una mano en el pasado, otra en el presente, y la madre en el centro, resistiendo. La jueza se levantó. He tomado una decisión, dijo. Pero más allá del papel que firmaré, lo importante ya ocurrió. Estas niñas decidieron su destino con una valentía que muchos adultos jamás alcanzan. Y con eso, dictó sentencia. Custodia definitiva para Clara Montero. La sala se llenó de lágrimas. No hubo vítores, no hubo ruido. Solo lágrimas. Rafael asintió en silencio y se retiró, esta vez sin la arrogancia de antes. Lucía Méndez se acercó a Clara y le puso una mano en el hombro. No dijo nada. No hacía falta. Y mientras la jueza se marchaba, las gemelas abrazaron a su madre. Los vecinos salieron uno a uno, comentando que habían sido testigos no de un juicio, sino de un milagro. Porque a veces, lo extraordinario no necesita fuegos artificiales. Solo necesita el valor de una niña que se atreve a decir la verdad, incluso cuando todos creen que no la entenderá.